Muy bien. Leo entonces nuevamente capítulo 8 a partir del versículo 1. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu da vida, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Así que nuevamente, hablando de este concepto de cuál es la única manera, la única forma posible en la cual usted y yo podemos vivir, lo primero que vemos aquí es que es gracias a Cristo. Es decir, en ese darme cuenta nuevamente, como cuando se va el agua y me doy cuenta de lo importante que es el agua en mi vida, en ese darme cuenta, lo primero que yo tengo que entender es que es gracias a Jesucristo. Es decir, Pablo dice: ¿cómo me puedo librar de este cuerpo mortal? Gracias a Cristo. Semana pasada James decía: la respuesta está en Jesús. Entonces lo primero que hace Pablo cuando dice: hey, por lo tanto, es hablar de qué es lo que hizo Jesús por usted y por mí. Es decir, cómo la carne, cómo nuestro cuerpo, cómo la ley no impedía que nuestra carne siguiera pecando, sino que, como hemos visto en las semanas anteriores, más bien hizo que yo me diera conciencia, que yo me diera cuenta y que el pecado en mí aumentara. No porque la ley era mala, sino porque mi corazón, mi deseo, mi naturaleza buscaba eso que no era lo que Dios decía que era bueno. Entonces Dios envió a su Hijo, y me encanta esta palabra que usa, en condición semejante a la de pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que lo envió como un humano, como usted y como yo, que le duelen cosas, que siente, que vive, que hace, etc. Entonces 100% humano, pero sin pecado, para que se ofreciera en sacrificio. Así Dios, entonces, que es justo, condenó al pecado, cuya paga es la muerte, en aquel que no había pecado, para que ya no haya ninguna condenación para los que están en Cristo, y para que seamos entonces libres de la ley, del pecado y de la muerte. Es decir, estos 4 primeros versículos es un resumen de todo lo que estuvimos viendo a través de los meses anteriores. Es decir, Pablo dice: hey, ¿cómo se liberan ustedes de su cuerpo mortal? Lo primero que tienen que entender es que usted puede vivir solamente gracias a Cristo. Gracias a que Cristo murió por usted y por mí, y que gracias a que Cristo fue a la cruz, y que gracias a que Cristo vino y se ofreció como sacrificio para que la justicia de Dios y el juzgamiento sobre el pecado se pudiera dar ahí, en ese lugar y en ese momento. Para que entonces ya no haya condenación para usted y para mí, para que entonces usted y yo podamos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Y voy a recordar algunos traumas para algunos. ¿Se acuerda los tiempos de la pandemia cuando la restricción era a full? Es decir, cuando uno podía ir, solo al supermercado podía ir. Solo el súper, la farmacia, no sé qué, la ferretería, no me acuerdo. Habían como 4 o 5 cosas nada más que era lo único que podía estar abierto. Yo no sé si usted se acuerda de esos tiempos, evidentemente, probablemente sí. Cuando uno iba al supermercado y entraba a un pasillo y de pronto había otra persona en ese pasillo. Y usted como que hacía un toque ahí como para esquivar. Y yo me acuerdo como estar uno ahí como viendo las galletas, digamos, y alguien, pum, metía la mano y uno decía: pero este inconsciente, ¿cómo va a hacer eso? No sé si a usted le pasaba, pero yo decía, como este no merece el perdón de Dios, ¿cómo va a meter la mano ahí si hay todo un pasillo para los dos? Y andar con mascarilla todo el tiempo, por todo lado.
Y hoy en día uno valora la oportunidad de estar todos nuevamente sentados unos a la par del otro, ya no hay que separar los espacios y uno valora el poder salir, el que ya no es a las 7 de la noche y no sé qué, y todas las restricciones y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al final eso es libertad. Es decir, es esa libertad de que, bueno, si yo quiero ir a comer a las 9 de la noche, pues yo puedo ir a comer a las 9 de la noche. No es que tenía que ir a las 6 porque a las 7 era la restricción y había que comer ahí, y devolverse para la casa. Entonces, ¿cuánto más no deberíamos usted y yo valorar la libertad de la ley del pecado? El hecho de que no haya condenación alguna, que soy libre, que Jesús pagó la deuda por mí. ¿Cuánto más no debería de valer esto? ¿Cuánto más no debería hacer esto una reflexión de mi corazón? Pero a veces es como más fácil recordar la libertad que tengo ahora versus la que tenía en la pandemia, que recordar eso que Jesús hizo por mí. Y es tan relevante que Pablo, a la hora de empezar a hablar de cómo es la única forma de vivir, lo primero que hace es recordar esto, que la única manera de vivir es gracias a Cristo, que si no, estamos muertos. Dice el versículo 5: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La única forma de vivir es con la mentalidad que proviene del Espíritu. Estos dos versículos nos presentan ese contraste en lo que es vivir según el Espíritu y lo que es vivir según la carne. Como les decía nuevamente, y vamos a estar viendo como este contraste, estas dos formas de vivir la vida. Y utiliza dos términos muy interesantes, y es la mente y los deseos. Es decir, para hablar de cómo es vivir según el Espíritu o según la carne, lo que empieza a decir es, bueno, hay que ver qué es lo que usted desea y qué es lo que está en su mente. Y yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que cada uno de ustedes desea? ¿Qué es lo que uno desea? Como cuando le cantan ahí el cumpleaños y le piden un deseo. Y antes de que sople ahí la candela. Yo tengo un problema serio con las felicitaciones de cumpleaños que dice que se cumplan todos tus deseos, ¿verdad? Y si es más pandereta, le dice que se cumplan los anhelos de tu corazón. Y tengo un problema serio porque, híjole, los deseos de mi corazón, híjole, a veces no son los mejores. Mejor que algunos no se cumplan. Son los suyos. Pero para que no se dé por aludido, le voy a contar mis deseos, los deseos de Daniel. ¿Sí? Esta Semana Santa tuvimos la posibilidad de irnos unos días a la playa. Y yo voy a la playa y yo vuelvo con qué ganas de tener una casa en la playa. Y empiezan las redes ahí a escucharlo a uno y oiga, y ahora se me salen pero lotes, propiedades, casas y todo. Y yo veo esas cosas y yo empiezo ahí como, híjole, qué bonito, y verdad, y empieza el algoritmo ese a agarrar ahí todo lo que a uno le gusta y ¿sabe qué es lo peor? Que yo no sé los deseos suyos, pero vieras que los deseos de mi carne son como finitos. Entonces yo veo Reserva Conchal y yo digo, ese es el lugar más espectacular de este país. Y yo, wow, qué lugar. Y entonces está uno ahí pensando y entonces va sutilmente esto trabajando en nuestras vidas, ¿no? Esos deseos de su corazón, es decir, si usted dice, bueno, es que es malo desear poder tener una casa en la playa, está malo. Pero lo que pasa es que sutilmente, si yo a lo que estoy poniendo atención es a ese deseo en mi corazón, entonces yo empiezo a decir, bueno, es que, híjole, está carísimo ahí en Reserva, bueno, para poder ir, entonces tengo que trabajar más duro.
Entonces tengo que ponerle y entonces tengo que trabajar más horas y entonces, bueno, tengo que dejar de servir en Semilla porque yo tengo que trabajar más horas porque yo lo que quiero es tener una casa ahí. Y ahí va sutilmente, y sutilmente eso se puede transformar en, bueno, si ahí podemos hacer este toque para no pagar tantos impuestos, y si entonces podemos hacer este otro toquecito por aquí, y entonces eso se puede transformar en que yo empiezo a buscar maneras de conseguir otros ingresos que tal vez no son la mejor manera de conseguir los ingresos, pero porque eso va llenando mi corazón. Sutilmente mi fijación o mis deseos pudiesen ir generando un montón de cosas en mi vida. Y entonces resulta que ya llego y tengo ahí, pero todo el mundo que tiene casa ahí tiene un bote, entonces ya yo quiero un bote también. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues empiezo a hacer peores cosas todavía, porque ya estoy tan enredado en los deseos de mi corazón y de eso que termino haciendo quién sabe qué cosas. Y dejo de leer mi Biblia y ya no hago nada porque solo paso pensando en esto y se me olvida que Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que en este ejemplo hipotético de lo que podría pasar en mi vida si yo le doy cabida a mis deseos, a los deseos de mi carne, es la razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado cuando uno habla de que perseguir mis sueños. Porque antes de perseguir mis sueños yo tengo que poner atención a cuáles son esos sueños. Si son de mi naturaleza, si son los deseos de mi carne o si son los deseos de lo que el Señor quiere que yo haga, de mi vida siendo vivida mediante su Espíritu Santo. Por eso usted y yo necesitamos una mentalidad que provenga del Espíritu. Porque la suya y la mía, por lo menos ya yo le conté que la mía está un toque jodida. Y entonces mejor no seguirla. Mejor que sea su Espíritu Santo el que guíe mi vida y el que ponga esos deseos en mi corazón, el que ponga esos anhelos en mi corazón, que Él quiere. Porque una vez que yo entienda que mis deseos me pueden llevar a la muerte, no porque yo soy muy entendido y entonces lo llegué a entender, sino porque ese espíritu que vive en mí me da conciencia, me da vida. Eso es lo importante, que me da vida. Permite, no, ¿qué estaba pensando? No es por aquí, es por allá, donde Dios quiere que vaya. Y es ahí donde entonces usted y yo necesitamos poner mucha atención a cuáles son esos deseos. ¿A qué es lo que gobierna mi mente? ¿A qué es lo que hay aquí adentro? Dice el versículo 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que la única manera de vivir es no según la naturaleza pecaminosa. No según la naturaleza pecaminosa. Si usted cree que le di muy duro a los deseos que hay en mi corazón y a lo que nos dicen todas las teorías de hoy en día, que piense en mí y que lo que hay en mi corazón y lo que... Vea lo que dice estos versículos acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, si su mente está gobernada por la carne, es enemiga de Dios. No es que es más o menos amiga y a veces sí, a veces no. Es enemiga de Dios. Dice que
no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Dice, no es de Cristo. Punto. Blanco o negro. O es de Cristo o no es de Cristo. O es una naturaleza pecaminosa o es según el Espíritu. En un mundo donde hoy hay miles de grises y de teorías y de videos y de lo que usted quiera acerca de cualquier tema, la palabra de Dios me habla de blanco y de negro. O tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón o no lo tenemos. Y eso tiene implicaciones de si estoy vivo o no estoy vivo. Es así. O te gobierna tu carne o te gobierna su espíritu. Y note bien estas palabras, porque en los últimos 2 versículos las vamos a desarrollar. Note que todo lo que viene hablando utiliza de esta manera. Es o mi carne o su espíritu. Y es bien importante esa diferencia que hay ahí. O mi o su. Digamos lo que dice el versículo 10, dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que la única manera de vivir es por medio de su espíritu que vive en nosotros. La única manera de vivir es gracias a Cristo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Es con una mentalidad que proviene del espíritu. Y no de nuestra naturaleza pecaminosa. La única manera de vivir es por medio de su Espíritu Santo. 2 conclusiones importantes aquí. Y la primera es que la respuesta está en Jesucristo, como veíamos la semana pasada. James decía, la respuesta está en Jesucristo. Y en que el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos viva en mí. Eso quiere decir que la respuesta a esta pregunta tan importante que usted y yo podemos hacernos una y otra vez cada vez que caemos, de por qué, Señor, por qué lo volví a hacer. La respuesta no está en usted y en mí, y eso es muy importante que lo entendamos. La respuesta está en Cristo y en su Espíritu Santo viviendo en mí. Eso quiere decir que la respuesta no es, como muchas veces alguien podría decir, bueno, ahora sí ya me voy a poner con Dios, entonces ya ahora sí voy a cerrar esto, ya no voy a volver a ir a este lugar, etcétera, etcétera. Si usted hace una lista de tareas, ¿qué es lo que eventualmente termina pasando? Que en algún momento, de todas maneras, vuelve a caer. Porque estamos fijándonos en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer. Cuando es su Espíritu Santo. La respuesta está en Jesús, en su Espíritu Santo, viviendo en mi corazón. Y que sea ese el que domine lo que ocurre en mí y no mi naturaleza pecaminosa. Es decir, está bien que yo diga voy a cerrar esto, no voy a volver a este lugar, etcétera. Por supuesto que eso está bien, pero si eso es todo lo que usted planea hacer, si lo que usted está fijando en cómo voy a cambiar es haciendo un montón de cosas, déjeme decirle que no va a llegar a nada. Porque usted lo que necesita es el Espíritu de Dios viviendo en su corazón y guiando su vida.
Y que entonces ya ese deseo que yo tengo de la casa por allá y no sé qué, no sé cuánto, entonces tengo otros deseos en mi corazón que topan mi mente y me hacen no acordarme de aquel deseo que me puede llevar a la muerte. Y entonces uno dice, bueno, vivir en el Espíritu, pero ¿y cómo es la cosa? ¿Cuál es la lista? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esta misma pregunta que uno pudiese tener, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si no soy yo, si no son las acciones que yo hago, si es el Espíritu Santo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y creo que la misma pregunta podría denotar que no tenemos clara la respuesta. Que no entiendo o mi incapacidad de poder entender la respuesta. Note estos versículos que hemos leído, utilizan las frases que dice, por medio de su Espíritu, según el Espíritu, conforme el Espíritu. Todo esto me habla de una cosa, y es de ceder el control. Hace unos meses atrás, escuchaba a un pastor hablando de cómo las enseñanzas, los sermones, los mensajes más reconocidos en la iglesia o que más las personas les gustan son aquellos en los que son más exhortados. Es decir, cuando usted sale de aquí y ahí abajo dice, hoy sí salí exhortado. Esos son los que añoran las personas que vienen a la iglesia, dice este estudio. Y decía este pastor que muchas veces la razón de por qué eso es así es porque el hecho de usted venir aquí y que le digan algo que usted está haciendo mal lo hace a usted permitir sentirse en control y que ahora sí sabe qué es lo que tiene que hacer entonces para estar bien. Porque nuevamente estamos pensando en nosotros. Cuando yo pienso en mí y cuando yo pienso en lo que puedo hacer, es cuando salí de aquí súper exhortado, pero no ha ni terminado el domingo y ya volví a hacer lo que dijeron en la mañana que no había que hacer. Porque estoy pensando en mí y en las acciones que yo puedo hacer humanamente. Y humanamente nosotros vamos a fallar y vamos a continuar pecando. La clave está en ceder el control. Uno de mis versículos favoritos, 2 Corintios 4:7, está en las pantallas, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Nuevamente, la respuesta está en ceder el control de mi vida, en ceder el control del volante y que sea guiada por el Espíritu Santo. Y eso no es nada fácil, nada fácil. Porque usted y yo nos hace falta muchísimo ceder el control. Bueno, no voy a generalizar, voy a hablar por mí. Yo sé que a mí me hace falta muchísimo ceder el control. Y situaciones en las que tenga que ceder el control para poder aprender. Porque yo tengo control sobre la hora a la que voy a poner el despertador mañana. Yo tengo control sobre la hora a la que pienso salir para la oficina. Tengo control sobre la hora a la que más o menos pienso ya haber llegado a la oficina. Tengo control sobre lo que planeo que mañana voy a desayunar. Tengo control sobre la hora a la que planeo mañana tener la primera reunión en el trabajo. Y así va sumando todas las cosas de las cuales usted y yo podemos creer que tenemos el control. Y esa constante de creer que tengo el control, porque eso es una falsa sensación, porque hoy puede pasar algo
que haga que todo eso que ya yo tengo para planeado para mañana no pase. Pero esa falsa ilusión que yo tengo de que tengo el control nuevamente sobre que me levanto, que desayuno, que no sé qué, que a qué hora me baño, que bla, 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 es la que hace que a usted y a mí nos pueda costar muchísimo ceder el control. La semana antepasada creo, sí, o la pasada, ya no me acuerdo, tuvimos tuvimos aquí a Daniel y a Emily, los misioneros que están allá en Mongolia, y estábamos Ana y yo conversando con ellos abajo antes de subir acá, y entonces estábamos hablando, y entonces yo les decía, qué loco, si algo me ha parecido a mí súper loco es ver en Joshua Project, en esta app, ¿verdad?, la etnia no alcanzada del día, cómo hay tantísimas tribus nómadas que no conocen el Evangelio, y cómo siempre habla de orar porque hayan obreros por la dificultad que hay en ir a esas tribus nómadas y que la gente se mueve. Y resulta que ellos trabajan con tribus nómadas en Mongolia. Y entonces yo le decía a ellos como, qué loco, me parece increíble, o sea, cómo hace, o sea, es que en mi cerebro no cabe ser nómada, digamos, o sea, cómo hace uno para agarrar los chunches y irse para otro lado, irse a vivir en otro lado y todo el chunchero y qué hace con la cosa. Y me dice Emily, aprendes a vivir con menos. Y yo, híjole, mi cerebro ni se había imaginado que la clave estaba en vivir con menos para poder ir y acompañar a estas tribus nómadas. Y yo dije, claro, nuevamente, porque mi casa me da la sensación de que tengo control sobre dónde voy a dormir hoy, sobre que ahí hay comida y que puedo comer, sobre que ahí voy a poder bañarme mañana, sobre un montón de cosas que nuevamente esta falsa ilusión de que tenemos control me hace pensar que yo tengo control sobre eso, y mi casa entonces me ayuda a tener esa sensación de que yo tengo control. Y que andar allá moviéndose de un lugar a otro en Mongolia, que nos hablaron ellos de las temperaturas, menos 46 grados y un montón de cosas, y uno dice, híjole. Y nuevamente, nada de esto es malo, es decir, uso el ejemplo de la casa para usar un ejemplo, es decir, tener una casa no está mal. El punto es, todas esas cosas que hacen que en mi vida sea mucho más difícil ceder el control al Espíritu Santo. Todas esas pequeñas cosas que van ocurriendo en el día, que me dan esa falsa ilusión de control y que dificultan que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Porque son las peores situaciones en las que usted se ha sentido más cerca de Dios. Porque no queda otra más que ceder el control. Porque ahí sus deseos y los míos no valen de nada. Porque ahí es literalmente lo que la voluntad de Dios quiere hacer en mi vida. Y es por eso que usted y yo podríamos sentirnos que ese es el momento en el que me he sentido más cerca de Dios. Porque ahí no hay control. Porque ahí no hay nada que yo pueda hacer más que confiar en que ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos puede vivir en mí, en mi corazón, y puede hacer cosas grandiosas, puede hacer cosas espectaculares en mi vida. Pero yo tengo que cederle el control de mi vida para que mi vida no sea gobernada por mis pensamientos, por mis deseos, por mis cosas, sino sea gobernada por su Espíritu Santo y por lo que Él quiere que yo haga. Que no se nos olvide que esta lucha que hay en mí, entre mi naturaleza y la que es conforme al Espíritu, no se gana con mis esfuerzos,
sino con ese mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Que usted y yo, lo que más necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Quisiera pedirle a George y a los muchachos que puedan acompañarme por aquí. Y es que hoy podemos, usted y yo, finalizar celebrando esto, celebrando que la victoria está en Cristo. Ahora usted y yo cantábamos que la victoria está en Cristo. Y sí, la victoria está en Cristo. Y hoy celebramos la cena del Señor. Quisiera pedirle que usted se ponga de pie conmigo. Y si alguno no tiene todavía su copa, su pancito, en el kit que tenemos, que pueda levantar su mano para que los servidores le puedan ayudar. Por allá veo a Gregory con la mano levantada, así que hay algunos por ahí. A doña Jania también, me le hace falta por aquí adelante. Así que ahí le pedimos ayuda a nuestros servidores para que les puedan traer esto. Pero nuevamente, quisiera volver a leer el versículo 3 y el versículo 4. Quisiera pedirle a Adrián y a Cris si me lo pueden volver a poner el 3 y el 4, porfa. Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y este domingo, como todos los primeros domingos del mes, como el domingo pasado que celebrábamos la resurrección de Cristo, es que usted y yo tomamos esta copa, tomamos este pan, para recordar que Jesús, sin cometer pecado, vino a este mundo en condición semejante de pecadores, es decir, humano como usted y como yo. Se ofreció como sacrificio por el pecado, a fin de que usted y yo entonces podamos vivir por el Espíritu, a fin de que esa lucha interminable de que intento hacer lo bueno pero caigo y hago lo malo y voy en el día a día y a veces me siento mejor y a veces me siento peor, para que esa lucha usted y yo no la vivamos solos, para que esa lucha usted y yo la podamos vivir por medio de su Espíritu Santo, gracias a Cristo y al sacrificio que Él hizo por usted y por mí, que nos ha justificado ante nuestro Dios. Dice Mateo 26, versículo 26, que mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Así que, ¿qué le parece si tomamos del pan? Sigue diciendo el versículo 27. Dice: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Qué parece si tomamos de la copa? Y sigue el versículo 30. Y resulta que el versículo 30 dice: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. ¿Qué tal si usted y yo, como este día especial y particular, esta última cena de Jesús con sus discípulos,
también aprovechamos, terminamos adorando a nuestro Señor.